10 tipos de mexicanos por su relación con la política. Primero, el mexicano mercancía, el que nos debe doler a todos. Pero después, el cangrejo ermitaño, el quejumbres, el fanático, el villamelón, el de temporal, el cazagoles, el académico, el jarrito de Tlaquepaque. Pero después, el que integra la resistencia, el ciudadano estoico. ¿A cuál te pareces tú? Acompáñame a ver el episodio de hoy para tratar de encontrar a quién de estos 10 tipos de mexicanos te pareces tú, a quién se parecen las personas que tienes a tu alrededor. Ayúdame como siempre a compartir este episodio por todos lados. Además de divertido, nos puede ser muy útil para encontrar aquellas mexicanas y mexicanos que queremos que formen parte de la resistencia para recuperar a la República. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Hay diferentes formas de relacionarse con la política. Yo encontré por lo menos 10. Primero, el mexicano mercancía, el que nos debe doler a todos. Pero después están el cangrejo ermitaño, el quejumbres, el fanático, el villamelón, el de temporal, el cazagoles, el académico, el jarrito de Tlaquepaque. Y el que integra la resistencia de verdad, el ciudadano estoico. Déjame tomarme primero unos pocos minutos para describirte cómo surgió mi relación con la política, para luego describir cada tipo e invitarte a ti a encontrar a cuál te pareces más y a cuál se parecen las personas que te rodean. Vamos a empezar con mi historia. En esta mesa no se habla de religión, ni de fútbol, ni de política. Se decía antes, para evitar que una linda cena familiar se echara a perder por las pasiones que se desbordan y generan estos 3 temas. Son temas de adultos, me decían a mí cuando en los 80 me trataba de meter en alguna conversación sobre las constantes crisis económicas que mortificaban a mi familia. Son unos imbéciles, son unos corruptos, escuchaba yo decir a todos los adultos muy enojados, en referencia a los políticos que tomaban decisiones que afectaban mi vida y la de mi familia. En mi entorno cercano, un puñado de alumnos del colegio alemán, al que acudí toda mi vida, parecían tener una vida de lujos, de viajes, de privilegios que nadie más gozaba. Su papá es político, nos explicaban. Y todo el mundo aceptaba esa explicación como si fuera suficiente. Desde muy pequeño, para mí eran muy claras y evidentes las diferentes vidas que vivíamos distintos tipos de mexicanos. Y según me explicaban los adultos, todo era culpa de eso que llamaban la política. Cursé la prepa en el colegio alemán de 1992 a 1995. En la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Si no mal recuerdo el año, en 1992, Salinas fue a visitar la escuela para inaugurar un pedazo del muro de Berlín que nos habían mandado de Alemania. Durante 2 semanas fue una revolución la escuela, las 2 semanas previas. Todos parecían muy preocupados de que todo saliera perfecto. El día de la visita, los adultos parecían excesivamente preocupados por verse bien, por estar en los lugares más cercanos al podio o al pasillo, por salir en la foto cerca del presidente, por sonreír a su paso, por cuidar cada detalle. El evento duró unos cuantos minutos. Para los alumnos fue muy decepcionante. Después de meses de preparación, los adultos quedaron extasiados por haber estado cerca del presidente unos cuantos segundos. En esos mismos años tuve una gran maestra, de las que ya les he platicado y a la que recuerdo con mucho cariño. Les he platicado de Lisis Fajado, mi maestra de historia. Nos daba clase de historia, pero era una especie de taller sobre la influencia directa de la política en nuestras vidas. Y ahí nació, gracias a ella, el virus que aún domina mi vocación profesional de vida, el estudio y el entendimiento de la política y del poder. El 23 de marzo de 1994, estábamos en el patio de la escuela, en la noche, viendo la obra de teatro Vaselina, que interpretaban alumnos de la escuela. Y en el intermedio, todo se paró. El país entero se paró. Y todo cambió para siempre. Mataron a Colosio. Era la frase que se repetía una y otra vez en el patio de la escuela. El sexenio de Salinas había empezado su declive el 1 de enero de ese mismo año, 3 meses antes, cuando un grupo llamado el Ejército Zapatista había iniciado una supuesta rebelión armada en Chiapas. Ese presidente, que un par de años antes había sido recibido en la escuela como una especie de ser superior, veía cómo se venía abajo y se resquebrajaba su sexenio. El 24 de marzo, al día siguiente, de 1994, nadie hablaba de otra cosa que no fuera de política.
Todos tenían una teoría sobre el asesinato de Colosio. Todas las teorías involucraban a políticos y los motivos eran políticos. Habían matado a la persona que, sin ninguna duda, iba a ocupar la presidencia de la República, y todo cambió. Gastando miles de millones de pesos, el PRI logró retener la presidencia. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y unos días después, la economía del país se vino abajo. Millones de familias lo perdieron todo. La política los había despojado de ahorros, de sus casas, de sus empleos. Mi padre tuvo que pelear por años por nuestra casa y por nuestro patrimonio, por culpa de la política. A partir de ese momento, para mí era absolutamente inentendible cómo a millones de personas les valía madre la política. ¿Cómo puede ser si afecta sus vidas de manera directa? Los primeros 20 años de mi vida, la política había impactado directamente cada uno de los aspectos de mi vida y la de mi familia, una y otra vez. Millones de personas tuvieron que transformar sus vidas por completo por culpa de la política. Y a pesar de eso, la seguían viendo como algo lejano a sus vidas, como un conjunto de eventos aislados que suceden en otro planeta y que nada tienen que ver con ellos. Yo no entendía cómo esto era posible. ¿No ven cómo ha cambiado su vida por culpa de un puñado de personas que toman decisiones sin preguntarles a ustedes? ¿Por qué no quieren saber los motivos de esas decisiones y por qué no quieren influir en ellas? Me preguntaba yo siempre sin entender. Yo decidí entrarle de lleno. En 1999 tuve mi primera chamba como servidor público en el IFE. En 2001 interrumpí el servicio público para irme a Londres a hacer mi maestría en ciencia política, porque yo ya había decidido que esa era mi vocación. En 2003 regresé a México, lleno de sueños sobre mi contribución a la política, que acabaron abruptamente en 2012, cuando el PRI volvió a ganar la presidencia. Yo renuncié a mi último cargo de servidor público el 30 de noviembre del 2012, unas horas antes de que iniciara el gobierno de Peña, porque yo no quería tener nada que ver con ese gobierno y con esa persona. La vida me llevó al activismo político, desde la sociedad civil organizada, y aquí sigo, tratando de entender por qué millones de mexicanos viven completamente alejados de la política, a pesar de que afecte directamente su vida todos los días de 1000 formas diferentes. Después de todo lo que ha sucedido en este convulso 2024, que es tan parecido a 1994, creo poder describir 10 tipos de mexicanos en su relación con la política. Voy a empezar con la clasificación más dura, la más cruel, la más dolorosa de todos. Una que siempre ha existido, el mexicano mercancía. Se trata de millones de familias que luchan todos los días por sobrevivir, por tener algo que comer, por tener o conservar el techo que tienen, por buscar algún empleo mal pagado o por sufrir para curar a alguno de sus miembros de la familia que se enfermó de la manera que puedan. Durante décadas, este grupo conformado por millones de mexicanos ha sido utilizado por políticos de todos los partidos como mercancía que pueden comprar, a cambio de regalos, de dinero en efectivo, de terrenos o de promesas de programas sociales. Así, su relación con la política es cruelmente transaccional. Es un grave error imaginar que su relación con la política está dominada por ideologías o preferencias partidistas. Su relación con la política está dominada por la supervivencia, el instinto más básico del ser humano. Me parece absolutamente lógico y normal que millones de personas que están en esa situación apoyen a cualquier político que los convenza de ocuparse de su supervivencia. Más que exigirles algún tipo de cultura política, para la cual difícilmente les queda tiempo o energía, el resto de los mexicanos deberíamos ocuparnos de crear todos los puentes y alternativas posibles para que un día dejen de ser mercancía política y puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, 46.8 millones de personas en nuestro país, equivalente al 36.3% de la población nacional, viven en situación de pobreza. Son mercancía política. 29.3% de ellos, es decir, 37.7 millones de mexicanos, están en eso que se conoce como pobreza moderada y 7.1, 9 millones de individuos, en condición de pobreza extrema. Vamos a dejar a ese grupo de mexicanos ahorita a un lado. Vamos ahora con los otros 9 tipos de mexicanos que viven en condiciones socioeconómicas diferentes, es decir, los 80 millones de mexicanos que tuvimos la bendición de nacer en una familia que tiene la posibilidad de vivir para mucho más que simplemente sobrevivir. Y así podemos tener diferentes tipos de relación con la política, que dependen de la voluntad personal.
Ya no me voy a meter en clasificaciones socioeconómicas, solo en formas de relacionarse con la política y con el poder, que surgen de la voluntad individual. Así, el segundo tipo es el cangrejo ermitaño. Se trata de esas personas que creen que pueden vivir dentro de una concha, aislados de la realidad, porque su caparazón los va a proteger de cualquier cosa que suceda. Son esos que dicen, yo no leo de política, a mí me pone de malas, me estresa. Este grupo vive con la plena convicción de que la política es eso que hacen una bola de corruptos e incapaces que están muy lejos de su realidad diaria, porque su vida cotidiana en realidad solo depende de qué comen, con quién y cómo se relacionan con otras personas, en qué trabajan, cuánto ganan y cómo lo gastan. Lo que pasa en la política es pedo de los políticos y de los idiotas que los apoyan o los critican. Para el cangrejo ermitaño, la política es eso que sucede en una cañería sucia que nada tiene que ver con sus vidas. El tercer tipo es el quejumbres. El quejumbres es lo opuesto al cangrejo ermitaño. Todo lo que pasa en su vida es culpa de la política y de los políticos. Todos son unos pendejos por igual. Todo lo que dicen y hacen está mal. Todas las tragedias de su vida se explican por las malas decisiones de esos políticos corruptos que siempre los quieren chingar. ¡Que se mueran todos!, dice el quejumbres. Nunca participe en nada, porque no cree que haya solución a nada. México no tiene solución, dice el quejumbres con mueca cínica a todo aquel que quiere buscar algún resquicio de esperanza. El quejumbres siempre encuentra un pero a cualquier alternativa. Por eso nadie quiere platicar con él de política. Es el tío que echa a perder cualquier reunión familiar porque pendejea a todo aquel que piensa que México no está jodido para siempre. Cuarto tipo de mexicano, el fanático. Como si la política fuera un partido de fútbol, el fanático es ese que ya se puso una camiseta y no se la piensa quitar jamás, pase lo que pase. El fanático es ese que celebra una victoria electoral de un político al que nunca ha visto en su vida en persona, como si fuera el campeonato mundial de su selección. ¡Tómenla, culeros, ganamos! ¡Sufran, malditos perdedores! Como si le fueran a tocar regalías de la televisión o lo que ganó el partido. El fanático es también ese que ve complots en cada derrota. Fue culpa del árbitro, maldito vendido. Son unos corruptos que compraron la victoria. El fanático no entiende la política como un conjunto de acciones y decisiones diarias que afectan su vida, sino como un partido de soccer que se debe ganar para sentirse mejor con su vida, independientemente de las condiciones en las que viva y lo que le afecte la política. Quinto tipo de mexicano, el villamelón. A diferencia del fanático, el villamelón no tiene camiseta puesta, no tiene preferencia previa, vota por el que va arriba en las encuestas y le aplaude al que gane. Ojalá este sí nos salga bueno, dice el villamelón, como si se tratara de elegir un aguacate en el mercado. Para el villamelón es una cuestión de suerte, porque nada puede hacer él para influir en la política. Se trata de un juego que otros juegan y él es solo un espectador, atento al resultado final, al que se va a adaptar y al que le va a aplaudir. Sexto tipo, el ciudadano de temporal. Se trata de esa persona que unas semanas antes de la elección va a todas las marchas, habla hasta con el viene-viene de política, lo trata de convencer, quiere convencer a él y a todo mundo de sus preferencias. Le pone propaganda a su coche, a su casa, sale a votar a las 8 de la mañana, pone una foto de su dedo en Instagram y luego dice, son unos pendejos, no hicieron lo suficiente. El lunes siguiente a la elección, él ya se olvidó de la política por completo, para volverse a activar dentro de 3 años. Séptimo tipo, el cazagoles. Se trata de esa persona que ve a la política como un mundo de privilegios y oportunidades. No tiene convicciones ni principios. Los moldea al gusto, dependiendo de quién llegue al poder. El cazagoles trata de apostar por el ganador, para luego poder pedirle privilegios, contratos, chambas, espacios, permisos, licencias o favores. El cazagoles se burla de aquellos ilusos que creen en la política como un medio para hacer el bien, cuando podrían, como él, utilizarla para obtener beneficios personales. Octavo tipo, el académico. Se trata de esa persona que aún ve la política como una falla, que puede un día parecerse a lo que dicen esos libros que estudió en el posgrado. Para ellos la realidad es un error, y los políticos son unos pendejos que no entienden las teorías que podrían resolverlo todo. En lugar de analizar la política, pontifican, sermonean, regañan, citan papers y libros como si el único problema de la política fuera la ignorancia de quienes no entienden lo que deben hacer. Jamás han ocupado un cargo público, ni lo harán,
porque menosprecian a esos seres inferiores que se ensucian las manos con la acción de la política sin entender lo que ellos entienden. Noveno tipo, el jarrito de Tlaquepaque. Se trata de esa persona que se mete en las discusiones políticas solo cuando le tocan algo que le ofende. El país se puede ir al carajo, se puede estar cayendo a pedazos y al jarrito de Tlaquepaque le vale madres. Pero no le toquen una de esas cosas que consideras sagradas, porque se convierte en una fiera, capaz de salir a quemar las calles, hasta que no cancelen a ese político que lo ofendió. El jarrito de Tlaquepaque se siente reivindicado y se siente un gran activista cuando cree haber logrado la cancelación en redes sociales de ese político que tanto lo ofendió, y así regresa feliz a su vida cotidiana. Y finalmente, el 10º tipo de ciudadano, al que yo llamo el ciudadano estoico. Se trata del grupo de personas que somos perfectamente imperfectos, que vivimos tratando de mejorar nuestras vidas y la de nuestras familias, con diferentes tipos de carencias y retos. Que sabemos que la política no es un mundo de extraterrestres, sino de mexicanas y mexicanos, igual de perfectamente imperfectos que nosotros, que afectan nuestras vidas con sus decisiones. Entendemos la política como un aspecto muy importante de nuestras vidas, no el único, pero muy importante, en el que sí podemos influir si nos involucramos permanentemente, con información y formación, y a través de distintas herramientas disponibles o con aquellas que nosotros mismos vamos a crear. Aunque somos muchos de estos ciudadanos, los que no conocen la filosofía de los estoicos, son estoicos porque creen en los 4 valores cardinales de esta filosofía: el valor, la templanza, la justicia y la sabiduría. Sabemos que la política es compleja y difícil, pero queremos influir en ella porque sabemos del impacto directo que tiene en nuestras vidas. No vemos las victorias o derrotas como personales, ni como permanentes o fatales. Pensamos en la política con miras de mediano y largo plazo, como un edificio que poco a poco se va construyendo, en donde caben todos. Desconfiamos del poder y sobre todo del poder concentrado y sin contrapesos. Por eso buscamos ser contrapesos, a través de la crítica y la exigencia de cuentas claras. Creemos en la República Democrática, como el sistema de ejercicio de poder que nos conviene a todos. Y creemos en el liberalismo como la filosofía que nos cuida a todos. Ahora la pregunta es sencilla. ¿A cuál de estos tipos de mexicanas o mexicanos te pareces más tú? ¿A cuál se parecen las personas que te rodean? En la resistencia a la que yo pertenezco, la que yo quiero ayudar a construir, estamos buscando a ciudadanas y ciudadanos estoicos, listos para ponernos a trabajar, juntos, todos los días. Por eso, viva la resistencia.